Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les estoy dejando este video porque estoy en un grupo operativo y no puedo estar dándoles el teórico, pero bueno, les quiero contar que hoy vamos a hacer una especie de cierre del teórico que estuvimos viendo en la clase anterior que tiene que ver con el contexto social. La idea es poder generar como un resumen de lo que estuvimos hablando el encuentro anterior y poder finalizar este segmento, esta primer parte del año, donde estuvimos viendo varios temas que tienen que ver con los grupos, que tienen que ver con los vínculos, con los roles que se establecen en una dinámica grupal. Estuvimos hablando de familia, de aprendizaje, de vectores del cono y estamos cerrando esta primer parte con este teórico de contexto social. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, porque el contexto social sabemos muy bien que está presente en toda esta trayectoria que estuvimos realizando. Todos los grupos están atravesados de una manera tácita por el contexto social y todos los sujetos, como lo estuvimos viendo durante este tiempo, también están constituidos, construidos en base a ese contexto social que es el espacio donde suceden las situaciones, ¿no? Donde diferentes actos se hacen presente en este contexto. Por eso, cuando hablamos de contexto social, hablamos de un espacio donde surgen diferentes situaciones, actos, aprendizajes, vínculos, y este contexto social, como lo habíamos hablado, forma parte del contexto histórico, ¿no? Si tuviéramos que imaginarnos, sería un círculo más pequeño, es hablar del contexto social. Otro círculo que a la vez lo acompaña es poder pensar en el contexto cultural, que está muy de la mano con el contexto social, y un círculo aún mayor que sostiene, que acompaña a estos contextos más, digamos, más nucleares, es el contexto histórico. Cuando hablamos de contexto histórico estamos hablando ya de la situación que está teniendo un país en una época. Cuando hablamos de contexto histórico hablamos de algo epocal, decimos, epocal porque se refiere a una época, a un periodo de tiempo, a un país, a una comunidad, a un continente. Y este contexto histórico, bueno, tiene dentro de sí al contexto social. Cuando hablamos de contexto histórico, recordamos la historia de Pillon Rivière, de su familia que arribó a Buenos Aires, mejor dicho, arribó a Argentina a la edad de los 3 años de Pichón, gracias a un contexto histórico de este país que permitía y a la vez invitaba a que ciudadanos extranjeros pudieran llegar al país para trabajar las tierras. Eso es un contexto histórico. Pensemos en otro contexto histórico, como ejemplo, la pandemia. ¿Sí? La pandemia, cuando trabajamos este contexto, estamos hablando no solamente de cuáles fueron las implicancias de la pandemia en la subjetividad de cada uno de nosotros durante un tiempo determinado, estamos hablando de un contexto social, porque cada uno de nosotros forma parte de lazos sociales y de un territorio específico, pero que a la vez fue atravesado por un contexto histórico, es decir, un periodo de tiempo que en el caso de la pandemia fueron de 2 años, un fenómeno que abarcó a todos los países, por lo tanto fue algo que resonó no solamente en nuestro país, sino en todos, o si no fueron todos, fueron la mayoría, y entonces ahí estamos hablando de un contexto histórico. La pandemia forma parte de un contexto histórico. Este contexto histórico
influye en el contexto social de cada uno de nosotros. Y este contexto social específico, como fue la pandemia, forma parte de la construcción de nuestra subjetividad. ¿Sí? Cuando hablamos de subjetividad, Pillon-Rivière va a decir que esta subjetividad es esta máquina que tiene el hombre, esta máquina de pensar la realidad que tienen los sujetos. Esto es importante porque lo que está trayendo Pillon es que no es algo estático la subjetividad, no es algo que construimos ni con lo cual nacemos y queda instalada, no, es una construcción, es algo que va transformándose en relación a nuestro vivir con el otro, en relación a nuestros vínculos con los otros, y por lo tanto esta subjetividad está relacionada con nuestro mundo interno, por supuesto, y dirá también Pillon con lo que es nuestra personalidad. Cuando la psicología social habla de el sujeto, vamos a hacer una pequeña línea de tiempo en relación a qué es el sujeto para la psicología social y qué es el sujeto para la psicología. Cuando nace la psicología como ciencia, en un primer momento lo que quiere es poder separarse de la filosofía y lograr una autonomía como ciencia. En ese primer entonces, la psicología se pregunta cuál es el objeto de estudio. El objeto de estudio va a ser el ser humano, y para llegar a entender la psicología, desde qué mirada va a analizar, a estudiar al sujeto, va a derribar primeramente 3 mitos. La psicología va a derribar un primer mito, esto lo podemos leer en un libro de José Blecher, un autor argentino que ustedes van a ir conociendo en el transcurso de la carrera, porque lo vamos a nombrar varias veces. José Blecher va a traernos esto que les comento y que tiene que ver con, los mitos que derriba la psicología cuando piensa en el sujeto. El primer mito es que el sujeto es un ser natural. El mito del hombre natural o del sujeto natural lo que nos trae es que el hombre naturalmente nace bueno. Ese es el mito. Naturalmente nace bueno y es corrompido cuando empieza a relacionarse con los otros, cuando empieza a vivir en sociedad. Es decir, que la sociedad impacta en esta bondad del sujeto y lo transforma, ¿no? en un sujeto ya no tan bueno. Este es un mito que va a ser derribado, es decir, con el correr del estudio y del análisis del hombre se va a decir esto no es así, es un mito, ¿no? Es una creencia. Otro mito que va a derribar la psicología es el mito del hombre abstracto. El mito del hombre abstracto lo que plantea es que hay que estudiar a un hombre totalmente concreto, absoluto, sin ningún tipo de relación ni con el mundo exterior, ni con los otros sujetos, ni con los objetos. Mito que también va a ser derribado porque la psicología va a entender que esto no es posible. Y el tercer mito que plantea la psicología es que el hombre es un sujeto aislado. Aislado, ¿qué quiere decir con esto? Que no hay que estudiarlo en relación con los otros, sino que hay que estudiarlo de manera independiente, solo, autónomo, y que a partir de ahí se puede empezar a pensar en este sujeto. La psicología va a derribar estos mitos, va a identificar como objeto de estudio al ser humano concreto, con comportamientos, con conductas, con sentimientos, con pensamientos. Por supuesto van a haber transformaciones en los diferentes
espacios que abarca la psicología y estudios, pero va a partir desde esa mirada. Esto lo traemos porque este sujeto, que para la psicología es un sujeto concreto, que tiene conductas, comportamientos, emociones, se diferencia del sujeto que estudia la psicología social. La psicología social va a tomar como sujeto, como análisis, como objeto de estudio al individuo social, al ser social. En ningún momento la psicología social va a analizar al sujeto independiente, ni abstracto ni aislado. Todo lo contrario, va a trabajar sobre un sujeto que es un ser social y es un ser de necesidades. Esto de ser un sujeto de necesidad lo hemos visto, incluso Pillon ya lo trae cuando habla del protovínculo. Recordemos que cuando hablamos de matrices de aprendizaje, de familia, hablamos de este protovínculo, de este primer vínculo intrauterino entre la mamá y el bebé, donde ya a partir de ahí el sujeto va construyendo ese ser social y va construyendo esta subjetividad que aparece en relación con los otros. Esta subjetividad tiene que ver con lo vincular, con las interacciones entre los sujetos. Esta subjetividad de la que habla Pillon-Rivière y que tiene que ver con esta construcción relacionada con los vínculos, donde cada uno de nosotros va armando de alguna manera esta máquina de pensar, teniendo en cuenta cómo nos vamos vinculando con los otros, con la sociedad toda, con la cultura, ¿sí? Con las creencias de un lugar, con las instituciones. Ustedes recuerden que cuando hablamos de subjetividad, hablamos de vínculos que están relacionados con diferentes ámbitos. Y cuando hablamos de diferentes ámbitos, vamos a tener 4 categorías, que luego ustedes seguramente las van a retomar con algún otro teórico, pero hoy las vamos a traer para que las puedan ir teniendo en cuenta. Decimos que esta subjetividad está relacionada con estos vínculos y esta interacción con el afuera, con el mundo externo. Ese mundo externo que se relaciona con este mundo interno, construyendo esta subjetividad. Y decíamos que vamos a hablar de 4 ámbitos donde los sujetos, ¿sí?, están interactuando. Uno de los ámbitos es el ámbito psicosocial. El ámbito psicosocial es el ámbito que está relacionado con un proceso interno, es decir, la relación del hombre consigo mismo. El hombre relacionado con sus vínculos, ¿sí? Es una relación interna. Decimos un ámbito psicosocial, que tiene que ver con nosotros, con nuestra integridad, con nuestro pensamiento, con nuestra psiquis, ¿sí? Tiene que ver con quiénes somos nosotros y cómo nosotros nos relacionamos con nuestra construcción. Luego vamos a hablar de un ámbito sociodinámico. El ámbito sociodinámico es el que se relaciona con los grupos, donde los sujetos están vinculados en ese ámbito sociodinámico con los diferentes grupos en los cuales se desempeña, de los cuales forma parte. Y ahí pensamos en los grupos familia, grupo de trabajo, grupo de amigos, grupos de actividades recreativas. ¿Sí? Es esa relación sociodinámica, ese ámbito sociodinámico. Luego vamos a hablar del ámbito institucional. Este ámbito institucional es el que abarca las diferentes instituciones de las cuales nosotros formamos parte y que son aquellas que nos establecen diferentes pautas, normas, ¿sí?, y que interactúan a la vez entre sí. ¿Sí? Cuando hablamos de instituciones, pensemos que estamos hablando de entrada de la institución familia,
en la cual nosotros nacemos. Luego hablamos de instituciones que tienen que ver con la educación, institución trabajo, institución salud, institución social, institución política. Estamos atravesados y nos vinculamos de manera institucional con un montón de instituciones que a la vez se vinculan entre sí. Y por último, el cuarto ámbito en el cual nosotros nos vamos a ir desarrollando es el ámbito comunitario. El ámbito comunitario es el que abarca todas las relaciones sociales que tenemos. Entonces, otra vez, pensemos en un círculo, en una serie de conjuntos, donde en el núcleo está el sujeto con este ámbito psicosocial. Este núcleo está resguardado o está acompañado por el ámbito sociodinámico, que es el ámbito de los grupos. A la vez seguimos pensando en círculos y vamos a encontrar un nuevo círculo que es el ámbito institucional. Y por último vamos a hablar del ámbito comunitario todo, que son todas las relaciones sociales que abarca. Esto tiene que ver con también este contexto social mirado desde el lugar de los ámbitos. Ustedes lo van a conocer después como ámbitos de la conducta, pero son los diferentes espacios donde nosotros nos relacionamos con otros. En esta relación con un otro es donde vamos a desarrollar los roles, donde vamos a desarrollar también la mutua representación interna, que tiene que ver con el poder interiorizar a los otros integrantes de un grupo como parte de nuestro propio mundo interno. Esta mutua representación interna, que la vimos cuando trabajamos los grupos, es lo que permite que podamos empezar a hablar de un nosotros cuando estamos en grupo, porque el otro ya forma parte de mí y viceversa. No me es indiferente, todo lo contrario, ya se ha logrado esta representación mutua entre los integrantes del grupo. Entonces, hablamos de grupos, hablamos de vínculos, hablamos de contexto social que atraviesa a esos grupos y a esos vínculos. ¿De qué manera? Pillon va a decir de una forma dialéctica. ¿Sí? Pillon siempre va a traer la dialéctica como la manera de poder integrar todos estos conceptos que tienen que ver con lo externo y lo interno, que tiene que ver con lo que pasa por fuera y por dentro de un grupo y por ende también dentro de cada uno de nosotros. La dialéctica es lo que nos va a permitir ese aprendizaje en relación a lo que me pasa con un otro. ¿Sí? Por eso estos círculos que nuclean al sujeto, si los vemos desde la mirada pichoniana, más que un círculo vamos a ver una espiral, ¿sí? Vamos a ver una relación espiralada que nos permite generar una dialéctica, un intercambio y una transformación seguida de aprendizaje en ese contexto social. Cuando hablamos de subjetividad, también lo que vamos a decir que esta subjetividad desde lo social se construye y también se deconstruye. Esto lo estuvimos viendo cuando vimos el artículo de Nora Brioli, donde justamente ella planteaba esta deconstrucción del patriarcado, esta deconstrucción de la familia tipo, esta familia hegemónica, podríamos decir, de padre, madre e hijos, todos estos cambios culturales, socioculturales, que se fueron gestando durante estos últimos años, incluso con la aparición de la tecnología también, nos invita todo el tiempo a construir una subjetividad totalmente diferente y cada vez más adaptativa a los cambios. Ustedes piensen también que Pillon todo el tiempo va a hablar de la adaptación activa a la realidad, ¿sí?
Y esta subjetividad de la que habla Pichon también habla de una subjetividad que se adapta, que genera todo el tiempo cambios, que se transforma ante lo nuevo y que va justamente construyendo y deconstruyendo mandatos, creencias, ¿sí? Estamos en constante movimiento. Esto es para pensar también que tanto nosotros como los grupos, como el contexto social, como el contexto histórico, están en constante movimiento. Un movimiento, diría Pichon, espiralado, ¿sí? Donde siempre estamos girando, pero en un punto nuevo, ¿sí? No en sí mismo, sino hacia arriba, generando un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje. Pensando también en esto que nos trae Pichon, él va a hablar de el contexto social, pero desde la mirada de la vida cotidiana. Hay un libro que después seguramente se los van a acercar los coordinadores, porque es un libro que es un compendio de artículos escritos por Pichon Rivière y por Ana Quiroga, que hablan de diferentes críticas que realiza Pichon de la vida cotidiana. Y él dice, bueno, esta vida cotidiana es un conjunto multitudinario de hechos, actos, objetos relacionados y actividades que se nos presentan de forma dramática. Pichon dice, esta vida cotidiana se nos presenta, se nos hace presente de forma dramática, pensando en dramático, no desde el lugar de lo trágico, de lo emocional, del drama emocional, sino que él plantea la palabra dramático en relación a poner el cuerpo en acción. ¿Sí? Es decir, que la vida cotidiana es el conjunto de actividades, de hechos, de actos que se nos presentan para ponernos en acción, para activar nuestro cuerpo, nuestro hacer. ¿Con qué finalidad? Con esa máquina de pensar la realidad, con esa estructura de aprendizaje que nos trae Pichon, que es sentir, pensar y hacer. ¿Sí? Vamos articulando todos los textos, todos los teóricos que venimos viendo hasta ahora. Hablamos de vida cotidiana. Pichon hace esta crítica a la vida cotidiana en un libro que se va a llamar Psicología de la vida cotidiana. Él va a decir que esta cotidianeidad de la que él habla es el modo de organización material y social de la experiencia humana en un contexto histórico, social determinado. Lo vuelvo a repetir, la cotidianeidad es el modo de organización material y social de la experiencia humana en un contexto histórico, social determinado. Por eso cuando hablamos de contexto social, hablamos de vida cotidiana y de esta mirada pichoniana frente a lo que nos trae esta cotidianeidad. Él va a decir que frente a esto que se nos presenta, tenemos siempre que poder generar un cuestionamiento, ¿sí? Pichon esa mirada crítica la plantea desde un lugar de interpelación, un lugar de poner preguntas frente a lo que nos sucede en el día a día, frente a lo que se instala como contexto. En este libro, que está separado por diferentes como artículos, en uno de ellos, tomé al azar, él va a hablar, por ejemplo, de la moda, va a hacer una crítica a la moda, ¿sí? Al vestir. Y él va a decir que la moda forma parte de un interjuego de diferentes tendencias, donde también en la moda existe la necesidad como sujetos de diferenciarnos a través de la moda o justamente todo lo contrario, de integrarnos a un grupo social también a través de la moda.
Entonces él lo plantea como que la moda nos identifica, también forma parte de esta subjetividad, de este pensamiento, de esta manera de ver la realidad, y que muchas veces la moda está relacionado o vinculada con el poder y el prestigio. Tengan en cuenta que él en su juventud se relacionó con diferentes clases sociales, clase social que también se conforma en el contexto social. Estas divisiones sociales, estas clases sociales que fueron formando parte de la vida de Pillon eran bien diferentes. Desde estar relacionado con una cultura o una clase social aristocrática europea, como era la de sus padres, donde su madre se dedica mucho tiempo a tener reuniones con sus vecinas y amigas acá en el Chaco, para poder enseñarles buenos modales, poder enseñarles de arte, de buenas costumbres, hablar de poetas que no llegaban a formar parte de el proceso cultural que tenían estas mujeres. Entonces, la madre de Pillon era realmente una mujer que enseñaba desde ese lugar. Por lo tanto, él ya tenía un contexto sociocultural particular que se unía y se diferenciaba, tal como la moda también lo hace, de un contexto cultural de una cultura guaraní, donde en esta cultura guaraní lo que estaba ahí latente tenía que ver más con lo mágico, tenía que ver más con las creencias, con los rituales, ¿sí? con la mitología. Por lo tanto, estábamos hablando de dos contextos socioculturales bien diferentes y bien enriquecedores para Pillon, ¿no? Por eso pensar en esta heterogeneidad que Pillon anhela constantemente en los grupos tiene que ver con sus primeros años de vida. Incluso él toma parte de esto que su madre enseña y termina él también dando clases de modales a las prostitutas en los que en aquel entonces se llamaban los quilombos. Los prostíbulos en aquella época, en la época de Pillon, tenían el nombre de quilombos. Ahí él empieza a trabajar dándoles clases de buenos modales a las prostitutas. Por lo tanto, la apertura, la capacidad de poder adaptarse al medio de Pillon Rivière era muy importante, y esto le fue permitiendo a él un gran crecimiento y transformación, que lo lleva, por supuesto, después en toda su vida, ¿no? Esto de poder trabajar con los grupos, poder estar atravesados por diferentes contextos sociales. Él decía que el psicólogo social tenía que embarrarse. Esto cuenta Pillon cuando habla de, a él le gustaba mucho el fútbol va a formar parte de psicología de la vida cotidiana, va a obtener muchas técnicas y mucho de su saber va a estar en relación con lo vincular en el fútbol, y él decía que para poder uno transformarse, aprender, generar cambios, había que embarrarse, es decir, que tal cual los jugadores de fútbol, a pesar de la lluvia, se embarraban para jugar, lo tenía que hacer también un profesional o un psicólogo social en este caso. Bien, no me quiero ir por las ramas porque toda la historia que tiene que ver con Pillon siempre es muy interesante de poder traerla y hacerla presente. Pero en esto que les estoy trayendo, que tiene que ver con el contexto social, también Pillon en algún momento, y en alguna también quizás teoría o más adelante, ustedes van a poder trabajar con otro artículo que se llama Inundados, donde también Pillon va a abordar todo lo que sucede a la gente en situación de inundación,
Algo que también se hace muy presente en nuestra actualidad, no hace mucho con lo que pasó en Bahía Blanca, y Pillon ya lo trabajaba hace muchos años atrás, donde él también toma a la situación de los inundados como un contexto social que los va a atravesar y que los va a construir las identidades de esos sujetos y de qué manera se adaptan y se relacionan con esa catástrofe, ¿no? Porque la inundación va a formar parte de las catástrofes eh, que todos nosotros estamos eh, atentos a que pueda suceder. Bien, hablamos entonces de contexto social y también dentro de este contexto social vamos a hablar del campo social, ¿sí? De la función del campo social, yendo también a algo más nuclear aún, más pequeño aún, que tiene que ver con nuestro grupo más cercano. El campo social es el espacio donde nos movemos habitualmente. Es decir, este terreno, este territorio, este campo de acción aún más concreto o más pequeño, que tiene que ver con desde los lugares de trabajo, de aprendizaje, donde nosotros estamos más conectados en nuestra vida cotidiana. Pillon va a decir que este campo social es el que logra ser nuestro sostén, el que genera nuestros vínculos intersubjetivos, es decir, con un otro. Cuando hablamos de intersubjetivos hablamos de la interacción con los otros, y cuando hablamos de intrasubjetivo tiene que ver con la relación de nosotros con nosotros mismos. Inter es con el otro, intra es con nosotros. Este campo social nos permite proyectar, nos permite, como lo habíamos hablado, lo vuelvo a traer, afrontar situaciones dramáticas o traumáticas, como puede ser la inundación, que es un tema que Pillon va a abordar muchísimo, regular nuestra autoestima y nuestra identidad, construir nuestra identidad gracias a ese campo social que nos sostiene, elaborar duelos también, que está relacionado con nuestros sentires, con nuestras emociones, con aquellas cuestiones que atravesamos también. Y por supuesto construir también valores, ¿no? Los valores que van a formar parte de nuestra subjetividad. Pillon también va a hablar, en relación a todo esto que estamos trabajando hoy, de la sociedad. Y va a decir que la sociedad contiene estructuras objetivas externas. Es decir, que la sociedad está compuesta por ideologías, está compuesta por instituciones, está compuesta por organizaciones económicas, por organizaciones de culto, es decir, la sociedad está compuesta por religiones, por cultura, ¿sí? Y Pillon además va a agregar en esto de pensar la sociedad, va a decir que es un entramado vincular que incluye el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje que va a ser fundamental para la comunicación entre la sociedad y esta relación simbólica que vamos a estar desarrollando con un otro, que influyen y confluyen en relaciones de poder. ¿Sí? Lo vimos también en el artículo la semana anterior, la clase anterior, donde las relaciones de poder también generan sesgos sociales, escisiones, es decir, separa socialmente diferentes territorios, los territorios que tenían la posibilidad de relacionarse o de trabajar, aprender, tener, adquirir medicamentos, poder estar en un ámbito saludable, con aquel territorio donde no accedían a la educación, no accedían a la salud, no accedían a un puesto de trabajo, y encontrábamos a un sector o a un territorio vulnerable, ¿sí? Donde los derechos estaban absolutamente vulnerados, ¿no? Hablábamos de estos dos territorios
en relación al contexto. En una misma sociedad, una sociedad fragmentada, fracturada. Pichon, ¿qué va a plantear entonces? Que justamente la realidad no es un todo, sino que se nos presenta fragmentada, ¿no? Se nos presenta de a fragmentos, de a pedazos. Y el lenguaje, él va a insistir mucho porque va a ser el medio de comunicación para poder vincularnos. Cuando estaba repensando esta clase, me viene a la memoria que, por ejemplo, esto de tener diferentes contextos sociales, diferentes subjetividades, más hoy en día, nos encontramos con instituciones, por ejemplo, hablando de contexto social, institución escuela, donde diferentes estudiantes vienen de diferentes países, ¿no? Hoy estamos hablando de población de gente que proviene de Bolivia, de Perú, de Venezuela. Entonces, lo que está sucediendo en algunas escuelas en particular con este crisol de culturas es que están empezando desde hace un tiempo, no digo que esto sea ahora, sino que están celebrando diferentes fechas patrias que no solo tienen que ver con las nuestras, las que celebramos nosotros en Argentina, sino que también han adaptado en, en esta construcción social poder celebrar fechas patrias que están relacionadas con la cultura boliviana, peruana, venezolana, en fin, con un montón de otros países que forman parte ya del contexto sociocultural e histórico de nuestro país. También Pichon, cuando habla de sociedad, él va a decir, bueno, recordemos que nosotros, cuando habla de sujeto, de sociedad, de subjetividad, somos productores y producidos. Él va a decir que nosotros somos seres producidos por otros seres. Por lo tanto, mi subjetividad está en relación a los otros y los otros me producen y yo produzco. Por eso soy productor y producido. Produzco cambios, transformaciones en el vínculo con los otros y también producen en mí esos cambios y esas transformaciones. Todo esto que estuvimos viendo durante la clase anterior y esta es muy importante para el trabajo con los grupos, para poder entender la idiosincrasia de los integrantes del grupo, los pensamientos. Cuando en los grupos heterogéneos como los que hoy manejamos, porque estamos en plataformas, ¿no? Hoy más que nunca la heterogeneidad se hace presente en los grupos y más en los grupos virtuales, porque los grupos virtuales tienen diferentes contextos sociales. Acá hay personas que vienen de diferentes provincias, cada provincia con su contexto sociocultural y que se hacen presentes en un grupo. Diferente cuando, por ejemplo, uno va a trabajar con un grupo de manera presencial, donde sí, ahí también tiene que conocer el contexto social de ese grupo. Ahí va a tener que hacer un recorrido del campo, porque no solo es importante saber el contexto sociocultural de los integrantes, sino también de ese territorio donde funciona el grupo. ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuál es el funcionamiento de ese espacio? ¿Cuáles son los tiempos de ese contexto social? No es lo mismo trabajar en Buenos Aires que trabajar en otras provincias donde el ritmo es diferente. Y nosotros también lo tenemos que tener en cuenta como parte de esa verticalidad que se nos presenta en la horizontalidad de un grupo, ¿sí? Y esa mutua representación interna que se va a ir construyendo con los integrantes del grupo va a tener también la identidad de ese contexto, ¿sí? Por eso
es muy importante estar siempre atentos a descubrir cuál es el contexto sociocultural e histórico de los integrantes de un grupo o de un grupo todo. Porque de ahí va a depender cómo nosotros también trabajemos con ese grupo, entendamos ese grupo, entendamos esa comunidad, los pensamientos, las matrices de aprendizaje que tienen esas comunidades, los mandatos que rigen esa comunidad, las reglas, ¿sí? El lenguaje, como lo nombrábamos anteriormente. Todo eso es fundamental para nosotros. Es nuestra materia prima en el trabajo con el otro. Por eso, todo lo que hoy trabajamos, que si bien es una clase donde no puede haber un intercambio en preguntas ni en comentarios, he tratado de hacer como un hilo conductor de todo lo que vimos de contexto, retomando algunos puntos de lo que vimos anteriormente para volver a fortalecerlos, a dejarlos bien claros, y bueno, poder sumar alguna mirada nueva, como por ejemplo los ámbitos, como por ejemplo esta crítica que hace Pillon en Psicología de la Vida Cotidiana, esta estructuración de la subjetividad. Estoy tratando de ver si está faltando algo. Este contexto social que nos atraviesa y que a la vez está dentro de un contexto aún mayor, que es el histórico, que tiene que ver con la época, con el país, con la región, y que también impacta obviamente en nosotros y en nuestra subjetividad, donde muchas veces estos contextos históricos pueden cambiar absolutamente la manera de ver las cosas, la manera de pensar, ¿no? Esta máquina de pensar que se va deconstruyendo y construyendo constantemente. Bueno, y para terminar esta teoría de contexto social, lo vamos a hacer con una frase pichoniana, donde seguramente ustedes ya la escucharon, pero si no, la vuelven a tener presente, que es que el contexto se hace texto. Esta es una frase que utilizamos muchos los psicólogos sociales, porque lo que queremos justamente identificar es que en cada grupo el discurso, lo que dice el grupo, lo que manifiesta el grupo, tiene que ver con ese contexto que está detrás de cada uno de los integrantes del grupo. Por lo tanto, el contexto siempre se hace texto en un grupo, se transforma en palabras, en opiniones, en discursos, en significaciones, en simbología, y por lo tanto va a estar presente y es inevitable. Aquel que diga, bueno, trabajemos sin pensar en lo que sucede en el país, sin pensar en lo que sucede en el barrio, trabajemos aislados sin pensar en lo que pasa en la comunidad donde podemos estar trabajando, es imposible, no se puede hacer eso. Siempre vamos a tener que trabajar en relación a ese contexto social, a ese contexto que habita ese grupo. Lo hizo Pichon cuando trabajó en el hospicio, donde no le bastó con trabajar de manera individual con los pacientes, sino que fue y pensó y trabajó con las familias, con esa institución que es la familia y que es el grupo primario del cual emerge ese sujeto. Así que ya Pichon decía que el sujeto, el enfermo, en aquel entonces mostraba lo que estaba sin resolver en esa familia, que tenía que ver con su contexto social. Por lo tanto, no hay posibilidades de que el contexto no se haga texto. Siempre tenemos que tener presente al grupo
a los otros, a las interrelaciones, a las dialécticas y poder trabajar en función de lo que sucede en esas relaciones y en esos vínculos. Bueno, les mando un saludo. Espero que puedan ver este video y trabajarlo en el operativo, y nos estaremos viendo seguramente la próxima semana ya de manera presencial en esta virtualidad. Les mando un saludo a todos.